original de la placa motora, de cómo era esa transmisión de un impulso nervioso de una neurona a un músculo. En este caso, en esta clase vamos a hablar de cómo se transmite esa información de la neurona al músculo y cómo el músculo ejerce su contracción, cómo se transforma esa energía que viene a través de la neurona. ¿Qué pasó? ¿Celular? ¿Qué pasó? ¿Cómo transformamos esa energía que viene a través de la neurona, que es una energía química, el neurotransmisor, en una energía mecánica? ¿Por qué? Porque es mecánica, porque es un movimiento que se va a ejercer de músculo esquelético. En el organismo tenemos tres tipos realmente de músculo. El músculo estriado, el músculo esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso, que es aquel que no depende de nuestra voluntad, que es el que se puede en los órganos. En este caso nos vamos a enfocar en el músculo estriado esquelético, que es el que corresponde al 40% del cuerpo humano. Entonces el músculo, como pueden ver en esta imagen, tiene una parte central que es carnosa y un tendón que se inserta fuertemente en un hueso a cada lado. Por lo tanto, vemos que el músculo, para que pueda ejercer un movimiento, tiene que estar unido a un hueso del sistema esquelético para que pueda realizar dicho movimiento. En este caso el bíceps se une al húmero y al pectoral, y así pues, siempre el músculo tiene que estar conectado a un hueso del sistema esquelético para que pueda ejercer el movimiento. ¿Qué pasa? Que se acorta, cuando el músculo se acorta, por lo tanto que se contrae, solo puede ser activado por un solo nervio motor. Va de un hueso a otro hueso o rodeando una articulación. Hay enfermedades que pueden producir anormalidades en el músculo, en esta contracción del músculo. Como por ejemplo, en los humanos se produce una enfermedad que se llama la miastenia gravis, la miastenia gravis o el tétanos, que también se produce obviamente en los humanos, en los animales. O hay fármacos o toxinas que pueden producir esas anormalidades en la contracción muscular, porque estas pueden actuar sobre tanto el impulso nervioso como en la transmisión sináptica de la información. Aquí nos vamos a parar un rato. El músculo, al igual que el sistema nervioso, está compuesto por células. Las células, como dijimos, en el sistema nervioso, su célula era la fibra nerviosa, la neurona. En el músculo tenemos la fibra muscular. Esa es la neurona, esa es la célula del sistema muscular. ¿Qué pasa? Que son células multinucleadas porque durante su organogénesis se fusionaron muchas células para formar esa sola célula que se denomina fibra muscular. Pueden medir desde 10 a 100 micras de diámetro. Lo que llamamos el diámetro es de ancho. Y obviamente son muy largas porque deben ir de tendón a tendón, ¿okay? Para poder ejercer ese movimiento. Ya dije que eran multinucleadas y que tienen esas células en su interior, esta fibra muscular en el interior, tienen su citoplasma al igual que otras células, pero en este caso se llama sarcómero. Entonces, una neurona, una fibra, equivalen a lo mismo. Cada fibra muscular es como el ejemplo que les daba del paquete de espaguetis. Aquí
Aquí sucede lo mismo. Cada fibra muscular contiene dentro de ella, cada célula muscular contiene dentro de ella una gran cantidad de miofibrillas, o sea, filamentos más pequeñitos. O sea, cada célula muscular, cada fibra muscular por dentro tiene una gran cantidad de miofibrillas. Grábense ese nombre, miofibrillas, que son filamentos que están dentro de ella, que son los esenciales para que esa célula se pueda acortar o elongar, y para que pueda haber o no pueda haber contracción, para que haya estiramiento o contracción del músculo. Sí, claro. Yo porque a veces me adelanto a lo que voy a explicar. Ajá. Es la que sigue. Si la tuviste física. Horriblísimo. Ajá. Dentro, la miofibrilla son filamentos que están internos a la fibra muscular. Dijimos que la fibra muscular medía de 10 a 100 micras. Cada miofibrilla mide una micra de diámetro. Cuando vean este símbolo así, esto significa el largo. Toda la longitud de la fibra, y ya está a lo largo de todo lo largo que sea la fibra, de ese largo serán las miofibrillas. Ellas son las que esencialmente ejecutan la actividad de contracción y por lo tanto tienen elementos o filamentos que son contráctiles. Más adelante vamos a entender por qué. Esta imagen está muy buena. Como pueden ver, aquí vemos arriba el músculo. Aquí. El músculo que se une de tendón a tendón. Si nosotros hacemos una sección en esta zona, lo vamos a ver como en esta imagen. Y aquí vamos a tener múltiples fascículos musculares. Cada fascículo muscular tiene una fibra muscular, que dijimos que era la célula, y cada fibra muscular tiene muchas miofibrillas. Entonces miren cómo pasamos de bundle of fibers, que significa fascículo de fibras, que miden de 100 a 1000 micras, que son macroscópicas, son esos hilos que nosotros vemos en la carne cuando lo cortamos, a la fibra muscular, que ya es una célula, que no es visible a los humanos porque mide de 10 a 100 micras, ¿okay? Y dentro de cada fibra muscular tenemos la miofibrilla. Y la miofibrilla mide ¿cuánto? Una micra. Una micra. ¿Entendido hasta allí? Sí. Ajá. Vamos llegando a llegar a ella. Ah. La unidad funcional de la miofibrilla es algo que vamos a llamar sarcómera. Esto que ven acá es una fibra muscular, por dentro tiene la miofibrilla. Si nosotros vemos la miofibrilla en microscopía electrónica, vamos a lograr ver, recuerden que esto es una miofibrilla. Dentro de la miofibrilla vamos a tener filamentos contráctiles que denominamos los filamentos de actina y de miosina. Cuando nosotros vemos en este corte la miofibrilla, nosotros vamos a poder ver una serie de bandas claras y oscuras a lo largo de toda la miofibrilla. Estas bandas les vamos a poner, cada tipo de banda le vamos a colocar un nombre con una letra. Hay dos líneas delgadas, como las pueden ver acá, esta línea delgada bonita que ven acá, y esta línea delgada que ven acá, y esta línea delgada que ven acá. Le vamos a colocar el nombre de línea Z. Una sarcómera es todo lo que hay entre dos líneas Z.
Entonces, la unidad funcional de la miofibrila es la sarcómera. Y la sarcómera está delimitada por línea Z. Entonces, si yo digo, ¿qué hay entre dos líneas Z? La sarcómera. Pero allí no queda todo. Dentro de las dos líneas Z tenemos estas bandas claras y oscuras que también tienen un nombre. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto que ustedes ven acá es el diagrama de esto mismo. Sarcómera. Filamentos gruesos de miosina, filamentos finos de aquí. Y las líneas Z. Línea Z y línea Z. Entre línea Z y línea Z, ¿qué hay? Una sarcómera. Entonces, dijimos que teníamos dos tipos de filamentos contráctiles. Recuerden que estamos dentro de la miofibrila, los más chiquititos. Tenemos dos tipos de filamentos. Los filamentos gruesos, denominados filamentos de miosina, que miden un diámetro de 10 a 13 nanómetros y una longitud que puede ser de 1.6 micras. Y tenemos filamentos finos, que pueden ser de 5 a 7 nanómetros de diámetro, con una longitud de 1 micra. Dentro de la miofibrila tenemos filamentos, a lo largo de la miofibrila tenemos filamentos de miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina. Pero ¿qué pasa? Como pueden ver aquí, esta es la misma imagen de la miofibrila que vimos acá. Aquí tenemos línea Z y línea Z. Esta es la delimitación de la sarcómera. Si nosotros esta sarcómera que está acá la agrandamos, podemos ver que esto que ven aquí amarillo, esta línea que ven, este filamento amarillo que ven acá, es el filamento fino de actina. Y lo que ven azul, que viene del centro hacia la periferia, son los filamentos de miosina. Todo esto dentro de la periferia. ¿Qué pasa? Entre línea Z y línea Z, yo voy a tener zonas en un músculo relajado, o en el músculo relajado. Yo voy a tener zonas donde solamente hay actina. Pueden ver acá, esta banda que ven acá, donde solamente hay, este espacio que ven acá, solamente hay actina. Tengo zonas donde hay miosina y donde hay actina. Y tengo zonas donde solamente hay miosina. Entonces, estas zonas donde solamente hay actina, yo la voy a llamar banda I. ¿Ok? Ahora voy a poner acá. Banda I. La zona donde hay filamentos de actina y de miosina, ¿okay? Yo la voy a llamar filamentos de actina y miosina de un lado, filamentos de actina del otro lado, yo lo voy a llamar banda A, como lo pueden ver acá. Y este espacio en el medio donde solamente hay filamentos de miosina, lo voy a llamar banda H. ¿Todo claro hasta allí? Sí. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué me va a conformar la sarcómera? En la delimita, los bordes, es la línea Z. Pero ¿qué hay entre línea Z y línea Z? Zona está la sarcómera, pero recuerden lo que les vengo diciendo. Vamos a tener entre Z y Z, ¿qué vamos a tener? Media banda I, porque recuerden que la otra media banda I es de la sarcómera que sigue, porque a la banda I la divide la línea Z. Entonces, como quien dice, la banda I, la mitad es para una sarcómera y la otra mitad es para la otra sarcómera, porque ahí está la línea Z. Entonces, entre línea Z y línea Z, ¿qué tenemos? Media banda I, una banda A, media banda I, una banda H. Y
Y esta línea del medio que es denominada línea M. Línea M. M. Vuelvo y repito. Bueno, aquí la imagen que viene todo. Entonces, dijimos, ¿qué me delimita la sarcómera? La línea. Y no confundan líneas con bandas. Solamente hay dos líneas, Z y L. Y bandas hay A, H y I. Entonces, una sarcómera es lo que se encuentra entre dos líneas Z. Ya de aquí para allá es otra sarcómera y de aquí para allá es otra sarcómera. Entonces, donde solamente tengo filamentos de actina, yo voy a llamarlo banda I. Entre línea Z y línea Z, ¿qué conforma la sarcómera? Media banda I, una banda H, media banda I, dos líneas Z y una línea E. Y la banda A que no la colocaron en este caso. Que aquí la colocaron. Banda A, banda H, banda I. Recuerden que como la sarcómera la limita la línea Z, de esta línea I, de esta banda I, solamente la mitad es de la sarcómera, la otra mitad está del otro lado. ¿Ya? ¿Entendido eso ahí? Sí. Esto es clave que lo entiendan, porque esto es la pregunta de examen, esto de la banda. Entonces, el sarcómero es el espacio, el espacio de dos líneas Z consecutivas, es la unidad funcional contráctil y contiene una banda I de filamentos finos, esta que viene acá, esta superposición de filamentos de actina, que es denominada banda A, y la zona H, donde solamente, zona H o banda H, donde solamente hay filamentos gruesos de biocina. Eso es pregunta de examen. El orden en el cual se impone la sarcómera. Una línea Z, se va a aprender así, una línea Z, media banda I, media banda H, media banda A, media banda H, media banda H, media banda A, media banda A, media banda I y una línea Z. Y así se aplica. Y la línea M, pero aquí no le, en esta pregunta no le ponen la M. Si le ponen la M, va entre las dos H. Si entre las opciones aparece la M, va en la zona entre la zona H. ahí mira, ahí se ve. Le ponen la M ahí entre las dos H. ¿Se abrió sola o qué? ¿Se abrió sola? Ponen la M. O sea, sí, ponen la M. Bueno, si le ponen la M entre las H, ¿dónde va la M? Entre las dos H. Que es la línea M, es la que divide la sarcómera a la mitad. Entonces, aprendan la C. Z, I, A, H, H, A, I, C. Les vamos a poner diferentes órdenes de letras, ustedes tienen que escoger la correcta. Si no la recuerdan, esto es una imagen tridimensional de cómo se ven los filamentos de actina y de biosina a través de la biofibrilla. Filamentos gruesos de biosina, filamentos finos de actina, que son los amarillos. ¿Ok? Y ven aquí las líneas Z. Por lo tanto, aquí está la línea M,
La contracción se produce, la no contracción se produce en ese orden, como lo pueden ver. Desde la fibrofibrilla muscular se acorta o se alarga a partir de la línea M. O sea, de la línea M es que ella se estira o se acorta. Y ya vamos a ver por qué. Ok. Tenemos el músculo. Recuerda que yo les dije que esta imagen era con el músculo relajado. Si está contraído, se nos va a eliminar algo. Vamos a ver qué es. ¿Qué se nos desaparece? La media banda ahí, a cada lado. No, la banda ahí desaparece, pero desaparece la media de esta sarcómera con la media de esta sarcómera. ¿Por qué sucede eso? La sarcómera, exacto, la banda H, la zona H se acorta también. ¿Por qué? Porque el mecanismo de contracción es la superposición o el caminar de unos filamentos sobre los otros. ¿Okay? Entonces, si yo acerco los filamentos, yo voy a llevar los filamentos finos de actina, van a caminar sobre los filamentos gruesos de miosina. Por lo tanto, como pueden ver aquí en el músculo contraído, desaparece esta banda ahí donde solamente hay filamentos de actina. Y en todos hay miosina actina, miosina actina, miosina actina, miosina actina, mientras que aquí no hay miosina, solamente hay actina. ¿Ya? Por lo tanto, durante la contracción, ¿qué es lo que desaparece? La madre banda que corresponde a los filamentos de actina, bandas claras, son los filamentos finos, grueso, miosina. Esta es una imagen de microscopía electrónica de cómo se ve la sarcómera en vida real. Línea Z, media banda I, zona H, banda A. ¿Cómo son los filamentos? Vamos a describir un poquito cómo son los filamentos contráctiles. Los filamentos gruesos, que tienen una proteína que es llamada miosina, tiene 200, aproximadamente 200 moléculas de miosina por cada filamento, están entrecruzadas en forma de palo de golf. ¿Okay? Y corresponde al 44% de la proteína del músculo. Está conformada por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas, 2 pesadas en espiral con 2 cabezas globulares, como la pueden ver aquí arriba, ¿okay? Y 4 cadenas livianas, 2 por cada cabeza. Hay un ejemplo. Que este es el sitio en la miosina donde actúa la papaína, que es un ablandador de carne. ¿Podemos salir después? ¿Vamos a quedar encerrados? Seguimos. Entonces, la miosina tiene su principal acción en la cabeza, ¿sí? Que es esta zona que vemos aquí, esta que vemos acá, el filamento de miosina. Tiene un sitio, tiene afinidad por la proteína actina, ¿sí? Que es la otra, el otro filamento, tiene un sitio de unión para la actina y un sitio de unión
para el ATP, que es el que le va a proporcionar la energía para que pueda realizar su movimiento. Tiene actividad de una ATPasa para degradar el ATP, una enzima que degrada el ATP, y se unen por la línea M y por la banda H. Aquí lo ven en imagen. Banda H, línea M. Allí se unen las dos cadenas de miosina, una hacia acá, otra hacia acá. Como pueden ver, tienen unas cabecitas del filamento grueso que son importantísimas para el mecanismo de contracción. Esta es una imagen de representación de la miosina, de cómo se organiza para formar un filamento grueso. Entonces aquí vemos las cadenas que forman la miosina con sus dos cabezas, y en su cabeza tiene un sitio de unión para la actina, que es la otra proteína o el otro filamento, los filamentos finos, y tiene un sitio de acción para el ATP. Esto que vemos acá se denomina un puente, y vamos a ver por qué se llama un puente. Primero vamos a hablar acerca de lo que es la actina, que es el otro el filamento de actina, el filamento contráctil, tiene una gran afinidad por la miosina, que son los filamentos gruesos, pero este tiene dos estructuras, tiene dos proteínas adicionales que conocemos como la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina, esta que ven acá, es una proteína reguladora. ¿Por qué es reguladora? Porque ella es una proteína filamentosa. Es este filamento que es un filamento. Este filamento yo por eso no quería dar un clase, porque la niña tanto tiempo para que ajá. Esperanza graduada. Ajá. Dale, vamos a leer las partes. Estamos hablando de la tropomiosina. La tropomiosina es una de las proteínas que están unidas a la actina y tiene una forma filamentosa, que es esta línea que ven acá unida a los monómeros de actina. Esta que ven acá, esta que ven acá, esta línea que ven acá. Ella es importante porque ella está puesta sobre los sitios de unión con la miosina. Entonces, esta proteína, mientras no esté activada, no permite que la actina se una a la miosina. Y si la actina no se une a la miosina, no hay contracción muscular. Por lo tanto, la tropomiosina tiene un efecto regulador que impide la relación actina-miosina en el músculo de reposo. Para que la actina y la miosina puedan unirse, necesita que la tropomiosina deje libre el espacio. ¿No ven que esta filamento está como tapando algo? En la imagen. Está como tapando un sitio de unión. Eso es el sitio de unión de la actina con la miosina. La tropomiosina lo está tapando. Hay otra proteína en la actina que es la troponina. La troponina también tiene un efecto regulador. ¿Qué pasa? Que ella tiene dos formas, una activa y una inactiva. En la forma activa, ella tiene una alta afinidad por el calcio se une a ella y por lo tanto actúa sobre la tropomiosina para que libere los espacios de unión con la miosina. ¿Ya? Vuelvo y repito. La troponina es la que se encarga de recibir el calcio. Cuando recibe el calcio, ella se activa y le dice a la tropomiosina: quítate del sitio donde va la miosina, del sitio de unión para la miosina, para que se puedan unir la actina y la miosina y pueda haber contracción. ¿Entendido hasta allí? En esta imagen lo podemos ver. La
la actina tiene un sitio de unión para la miosina. La tropomiosina, como la pueden ver acá, es un filamento, esto es todo completo. Esto es la miosina, esta es la tropomiosina y esta es la troponina. Estos son los filamentos. Esto es el filamento de actina completo, con su tropomiosina y con la troponina. Como pueden ver, la tropomiosina está tapando los sitios de unión, estos punticos negros, que son los sitios de unión de la actina con la miosina. La tropomiosina los está cubriendo, para que la actina no se una con la miosina cuando el músculo está relajado. Y tenemos estas otras estructuras, que es la troponina, que es el sitio de unión al calcio. Cuando el calcio llega, que se libera, que llega un impulso nervioso que libera calcio, llega el calcio a la troponina y le dice a la tropomiosina, quítate de allí para que la miosina se pueda unir. Y de esa manera ejerza la contracción. Más de lo que vimos anteriormente, cómo se está dispuesta la sarcómera en un músculo relajado, donde tenemos dos líneas Z, media banda I, una zona H, una línea M y una banda A. Esta imagen es muy buena. Como pueden ver acá, tenemos el filamento fino de actina y filamento grueso de miosina. Ambos están separados. En este caso, el músculo está relajado. ¿Cuál es el desencadenante? El calcio. Cuando llega el calcio, que se une aquí a la troponina, esto hace que la tropomiosina libere el espacio donde se unen las cabezas de la miosina. ¿Se acuerdan las cabecitas de la miosina? Cuando la tropomiosina se quita del sitio de unión para la miosina, estas cabezas se unen a la actina. Por lo tanto, el impulso nervioso libera calcio y produce la contracción. Por eso el calcio es esencial para la contracción muscular. Aquí tienen, luego de que llega el impulso y se libera calcio, se une el calcio a la troponina, retira la tropomiosina, se va hacia el otro lado para liberar el sitio de unión de la miosina, y las cabezas de la miosina se unen a los filamentos de actina. Y esta unión se le denomina puente cruzado. Todo esto es un mecanismo, es un proceso dependiente de calcio. Para que pueda ejercer la contracción muscular por cada filamento o por cada unidad funcional, se necesitan dos moléculas de ATP. Una para hacer de que la cabeza se una al filamento de actina, se una al de miosina, y otra para que se despliegue y se relaje. En esta imagen podemos ver que tenemos la cabeza de la miosina que está energizada, pero no ha llegado el calcio. Cuando llega el calcio y está en reposo, entonces 1 energizado, 2A, llega el calcio, es la liberación del calcio, se libera el espacio, el sitio de unión en la actina, y por la fosforilación del ATP en adenosin difosfato y un fosfato, le da la energía para que se produzca la unión de la actina con la miosina. Luego se produce, con esta energía, se produce un mecanismo que se llama oscilación. Hay un acortamiento. Estos átomos, lo ven en esta disposición, produce una atracción de los filamentos de actina en forma de como si los agarran los filamentos de actina. Pueden ver este cambio, cómo cambia la disposición de la cabeza de la miosina para poder atraer y acortar la distancia que existe entre los filamentos de actina y de miosina y poder producir la contracción muscular. Luego, si esto no se separa, quedamos en un estado de contracción muscular continua, lo que conocemos como tetania. Y eso fisiológicamente no debe ser así. Esto es cíclico, debe haber una contracción, liberar, contracción, liberar, contracción, liberar. Cuando la contracción es continua, entramos en una contracción tetánica.
y donde no hay una liberación. Por lo tanto, para que haya una separación, se necesita también de una molécula de ATP, que haya ATP disponible. Si no hay ATP disponible para la separación del filamento de actina y de miocino, por eso es que los cadáveres quedan en rigor mortis, ya que quedan así duros, se ponen los músculos duros. Es por eso, porque los músculos contraídos, al no haber disponible ATP para la separación de los filamentos de actina y miocino, quedan tetánicos. Por eso van a ver que los muertos, tanto humanos como animales, también quedan así, quedan todos tetánicos duros, que es lo que se conoce como rigor mortis. No se necesita ATP tanto Para unirse como para separarse, exactamente. Por eso es que los cadáveres quedan así todos contraídos duros, porque no hay ATP para la separación de filamentos de actina y miocino. El gato queda tieso. Ajá, aquí lo que veníamos diciendo. El examen virtual nos preguntaba, díganos el ciclo de unión de la Eso que les estaba mostrando. es decir, proceso Esto, mira. Energizado, reposo, unión, oscilación, separación. Ajá, el ciclo de puente cruzado requiere un impulso nervioso y la liberación de calcio. ¿Dónde se almacena el calcio? En una organela que está dentro del citoplasma que se llama el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, a lo que le llega el impulso nervioso, la información esa que viene por un potencial de acción, llega al retículo sarcoplásmico, el retículo sarcoplásmico libera calcio al citoplasma. Se forma y se rompe consecutivamente y por lo tanto requiere dos ATP, uno para formar y otro para separar los filamentos actina. Al terminar la contracción, el calcio es recuperado por acción de una bomba de calcio que se encuentra en las paredes del retículo sarcoplásmico, que se encargan de recaptar ese calcio que ya se utilizó y volverlo a llevar al retículo sarcoplásmico. Cuando llega otro impulso, este calcio es liberado nuevamente al sistema. Entonces, ¿qué es la sinapsis neuromuscular? Es esa sinapsis unión de una neurona con un músculo. Ya entendimos cómo se va a contraer el músculo solo, el por sí solo. Pero necesitamos saber cómo el nervio le lleva la información al músculo para que ocurra todo lo que hablamos anteriormente. Para que llegue ese impulso al retículo sarcoplásmico, libere calcio y produzca toda la cascada de puente cruzado para que se produzca la contracción muscular. Entonces, la contracción muscular es ejecutada por una fibra motora, un nervio motor, un nervio aferente, que va a llevar la información del sistema nervioso central a la periferia, en este caso un músculo. Termina el músculo en una sinapsis especial denominada placa neuromuscular o placa motora. Antes de la sinapsis, la fibra nerviosa se ramifica. ¿A qué quiero decir con esto? Cada ramificación nerviosa contacta una sola fibra muscular. ¿Okay? Pero una fibra muscular no puede ser contactada por varias fibras nerviosas. ¿Ya? Vuelvo y repito. Una neurona, cuando se ramifica, que va a llegar a su botón terminal, ella se está ramificando para tener esos botones terminales y poder llegar a diferentes fibras nerviosas, a diferentes células musculares. Una fibra nerviosa solamente puede llegar a una fibra muscular. La fibra muscular no puede tener inervación de dos ramificaciones. ¿Ya? Es una fibra muscular para cada fibra nerviosa. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? La unión es uno a uno. ¿Okay? El mismo nervio me puede contactar varias fibras musculares, pero una fibra muscular no puede ser contactada por diferentes fibras nerviosas. Aquí ven cómo viene la neurona motora,
ella se ramifica y da una rama para la fibra 1, otra para la fibra 2 y otra para la fibra 3. De igual manera, la neurona motora da para otra fibra y así llegan, pero cada ramificación debe ir a una sola fibra muscular. Como lo pueden ver acá, la neurona motora llega a las fibras musculares y cada ramificación da unión a cada fibra muscular. Características de la placa motora. Lo que les decía hace unos segundos. Es única por fibra muscular. Solamente una sola neurona puede contactar una fibra muscular. Estas son excitatorias. Recuerden que dijimos que había sinapsis excitatorias e inhibitorias. En este caso, la unión de la placa neuromuscular es una sinapsis excitatoria. Y donde el único neurotransmisor va a ser la acetilcolina, que lo mencionamos anteriormente. Por lo tanto, tiene un receptor colinérgico, un receptor nicotínico postsináptico. Estos deditos que ven acá, que son como imaginaciones de la membrana postsináptica, son hendiduras que se producen para poder ampliar la superficie de contacto entre la neurona y el músculo. Obviamente todo esto que ven acá está lleno de receptores. No es lo mismo que yo tengo una placa totalmente lisa, aquí yo tengo una placa con estas invaginaciones, pues estas invaginaciones me dan mayor superficie de contacto. Entonces, ¿cómo es la secuencia de acción? A manera de resumen, se libera acetilcolina a la hendidura sináptica, que es ese espacio, se une al receptor nicotínico, al receptor para acetilcolina. Esto va a producir un potencial de acción excitatorio, un PPSE, un potencial de placa excitatorio. Se produce un potencial de acción que produce una contracción de la fibra muscular y se elimina la acetilcolina que se queda en la hencidura con una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Si yo no elimino la acetilcolina de la hendidura presináptica, la acetilcolina que se libera a una hendidura sináptica dura menos de 1 milisegundo en la hendidura sináptica. Cuando ella quiere, es más, muchas ni siquiera llegan a tener su efecto en el receptor. Se libera una gran cantidad de acetilcolina, pero de toda esa acetilcolina, no todas llegan al receptor. Muchas son eliminadas por la acetilcolinesterasa antes de llegar al receptor. ¿Qué pasa? Que si la acetilcolinesterasa es insuficiente, va a tener una contracción muscular descontrolada, porque no le puede eliminar esa acetilcolina que me está estimulando el receptor para producirme mayor contracción muscular. Alrededor de las miofibrillas, la imagen está muy buena, como pueden ver, la fibra muscular, la media banda I, línea Z, banda A, línea M, ¿okay? Media banda I, banda A. Como pueden ver, las miofibrillas están envueltas por esta estructura denominada como retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, recuerden que es el encargado de almacenar el calcio para la contracción muscular. Entonces, es obvio que el retículo sarcoplásmico tiene que estar en cercanía con la miofibrilla para que le pueda pasar el calcio y poder producirse esa unión entre los filamentos de actina y miosina para que se dé la contracción muscular. El retículo sarcoplásmico libera de esta zona, libera el calcio y lo lleva a través de estos canales que ven acá, que se denominan túbulos T o túbulos transversos. Esos túbulos T o transversos hacen de que el calcio discurra por todas las miofibrillas para llegar ¿a dónde? A los filamentos de actina, específicamente al receptor que se encuentra en la troponina,
para que mueva la tropomiosina y permita la unión entre la actina y la miosina y pueda haber contracción muscular. Otra imagen bastante chévere. Como pueden ver, la acetilcolina es liberada de la hendidura presináptica, llega a la hendidura, se une a los receptores nicotínicos, inmediatamente envía la señal al retículo sarcoplásmico para que él libere el calcio y lo lleve a través de los túbulos T. Lleva a través de los túbulos T, lleva el calcio para que se una, libere el calcio al sarcolema, libere el calcio que es captado por la troponina. Esta hace que libere los espacios de unión entre la actina y la miosina, la tropomiosina se quita y permite la unión de la miosina o myosin cross bridge, unión de puente cruzado. Luego, esta calcio es recapturado por el retículo sarcoplásmico y se separa de la actina de la miosina para luego volver a su estado basal de relajación. En esta imagen tenemos como un potencial de membrana, volvemos a ese potencial eléctrico que llega a la hendidura. Recuerda, llegó el potencial de acción, me cambió la conformación interna de la neurona, me envió una información porque me lo llevó de menos 70 a menos 50 y me desencadenó un potencial de acción que me envió una información a través de esa acción y esa acción iba hacia un músculo, iba a una placa motora. Entonces, cuando llegó esa señal, llegó al botón sináptico y liberó neurotransmisores tipo acetilcolina, y estas acetilcolinas actuaron sobre el receptor nicotínico en el músculo, inmediatamente comienza el periodo de contracción. Esta es la respuesta contráctil. Y luego comienza la fase de relajación. Pero miren, se desencadena el potencial de acción de menos 70, llega a más 50, todo doblado, más 30. Se desencadena el potencial de acción, llega a su reposo. Pero apenas ya cuando está llegando al reposo, apenas se está desencadenando la contracción muscular. Recuerden, esto es una línea de tiempo. Ven, potencial de acción, respuesta contráctil. Se desencadena el potencial de acción y otra vez envía la señal para que se contraiga el músculo. ¿Entendido eso allí? ¿Sí o no? Esta imagen también es muy buena, estamos terminando. Claro, porque tú desencadenas el potencial de acción, nace una neurona, ¿no? Y viaja ese potencial de acción por todo el axón, lateralizado. Bueno, como vimos ayer por la mielina, todo, y viajó. Cuando llegó al final del axón, ¿a dónde llegó? Al botón terminal. Y ese botón terminal, en este caso, el que esté en contacto con músculo. ¿Y a dónde va? ¿Qué va a liberar? La acetilcolina. Entonces, ya cuando quiere liberar el neurotransmisor, ya ha pasado el potencial de acción. Entonces, pueden ver que es una secuencia, potencial de acción, pum, envía el impulso, viaja, llega al músculo, y apenas cuando llega al músculo es que comienza la contracción muscular. Aquí lo mismo, pero el potencial de acción abajo, allá lo tenemos uno al lado del otro, en la imagen anterior. En esta lo tenemos uno arriba del otro. Como pueden ver, arranca el potencial de acción, de menos 70 llega a más 30, inmediatamente comienza la respuesta contráctil. Cuando quiere relajar el músculo, es que debe otra vez desencadenar otro potencial de acción para que vuelva otra vez otra contracción. ¿Qué pasa? Que muchas veces el estímulo puede llegar, por ejemplo, si yo levanto un saco de papa, yo voy a necesitar estímulos repetidos porque mi cerebro le está enviando la información al músculo de que necesito fuerza continua para poder mantener ese saco de papa arriba. Entonces, me da un estímulo contráctil sumatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha terminado el estímulo de relajarse, el músculo de relajarse,
cuando ya yo le estoy enviando otra señal para que se siga contrayendo. ¿Ya? Entonces el músculo sigue contraído porque yo necesito seguir haciendo fuerza. Por lo tanto, pueden ver que nace este estímulo, pero antes de que se relaje el músculo, ya yo estoy enviando otro estímulo para que se mantenga contraído el músculo. Y eso lo que va a hacer es que va a aumentar la contracción. No lo aumenta, la mantiene. Mantiene el músculo contraído porque yo necesito ese músculo con fuerza para poder levantar el saco para abajo. Si yo dejo que se relaje, se me cae el saco para abajo. Entonces, necesito que el cerebro me le envíe la señal al músculo continua de que, epa, yo necesito una contracción continua, pero hasta donde yo la desee, ¿no? Hasta donde yo diga hasta aquí, ya no necesito más fuerza. A diferencia pasa en el ejemplo C, cuando el impulso es totalmente repetido, impulso repetido, me va a producir una estimulación tetánica que muchas veces termina en fatiga, el músculo se agota, ¿okay? Por lo tanto se agotan los neurotransmisores y por lo tanto no puedes seguir ejerciendo la fuerza contractiva. Pero en este caso, en situaciones patológicas, como en el caso del tétanos, hace que en la placa motora se liberen estímulos constantemente y la contracción nunca cede. Y siempre mantenemos el músculo contraído. Hasta que la estimulación finalice o el músculo se fatigue. Bueno, el músculo liso, del que no vamos a hablar mucho, pero es importante conocerlo, es un músculo involuntario, no depende de nuestro control. Nosotros no le decimos al intestino, al músculo del intestino muévete, o al músculo de la vejiga muévete para que orine. O sea, es algo, son músculos totalmente involuntarios. Los músculos que están en los vasos sanguíneos, nosotros tampoco los controlamos. Los músculos que regulan la presión arterial, nosotros no los controlamos. Todos esos músculos lisos, que por lo tanto está fuera de nuestro control, son músculos involuntarios. Los músculos que están en varios órganos, por ejemplo, la glándula mamaria, para la secreción de leche en la embarazada, o en el útero, ¿okay? Para que se provoque las contracciones uterinas durante el trabajo del parto. Es músculo que no está bajo nuestro control de voluntad. Por lo tanto, este músculo no posee bandas, aquí no tenemos ni banda, ni línea Z, ni nada de eso, que es una disposición totalmente diferente del músculo. Y por lo tanto no hay troponina ni hay tropomicina. Esta es una imagen de cómo se ve desde el punto de vista microscópico el músculo liso, que funciona totalmente de manera diferente al músculo esquelético. Por eso dije que esta clase era más del músculo esquelético. Y bueno, ya con esto terminamos.